¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de caer en ese pecado secreto, sientes un vacío tan profundo en tu alma que ninguna otra cosa puede llenar? ¿Te has cuestionado qué ocurre realmente en el mundo espiritual cada vez que cedes a esa tentación que te persigue en la soledad de tu habitación cuando nadie te ve? Hoy traigo ante ti una de las revelaciones más necesarias y urgentes que escucharás en tu vida sobre un tema que la iglesia moderna ha preferido ignorar por cobardía. Un tema que destruye vidas en silencio mientras los púlpitos callan por temor a ofender. No saltes este video por nada del mundo y no cometas el error de pensar que este es simplemente otro mensaje moralista más que te hará sentir culpable sin darte soluciones reales, porque lo que estás a punto de descubrir es una revelación transformadora que ha estado buscándote precisamente en este momento de tu lucha. Quiero recordarte un día más que no fuiste tú quien encontró este canal de Pecados Hebreos, sino que fue este canal el que te encontró a ti, exactamente cuando más necesitabas escuchar la verdad que puede liberarte de las cadenas que te han mantenido esclavo durante años. Cada video de este canal tiene un propósito divino específico para tu vida y el de hoy podría ser el punto de quiebre que has estado esperando. Antes de sumergirnos en el estudio bíblico profundo sobre las consecuencias eternas de la inmoralidad sexual, voy a contarte una historia que refleja completamente el mensaje que quiero analizar contigo. Esta historia contiene verdades que sacudirán los cimientos de lo que creías saber sobre este pecado. Lo que le ocurrió al protagonista de esta historia podría ser exactamente la advertencia que el Señor tiene preparada para salvarte del destino que el enemigo ha planeado para ti. Si aún no estás suscrito, te pido que aprietes ese botón ahora mismo, porque cada suscripción es una declaración de guerra contra el pecado que te ha mantenido cautivo. Comenta la frase, "Hoy comienza mi libertad", como acto de fe y compromiso. Y no abandones este video antes de tiempo, porque hacerlo sería darle la victoria al enemigo precisamente cuando estás a punto de recibir las armas para derrotarlo. Voy a comenzar con la historia. En los valles fértiles de la antigua tierra de Canaán, donde los ríos serpenteaban entre colinas cubiertas de viñedos y los campos de trigo se mecían con el viento del este, vivía un joven llamado Azarael, hijo de un respetado anciano de la tribu. Azarael había crecido en un hogar temeroso del Eterno, conocía los mandamientos desde su infancia y todos en el pueblo lo señalaban como ejemplo de juventud piadosa. Su padre lo había preparado para ser líder espiritual de la próxima generación y grandes expectativas descansaban sobre sus hombros. Pero Azarael guardaba un secreto que lo consumía lentamente desde adentro, como fuego oculto bajo cenizas aparentemente frías. Desde su adolescencia había descubierto placeres solitarios que nadie más conocía, momentos de satisfacción fugaz que buscaba en la oscuridad de su habitación cuando todos dormían. Al principio ocurría raramente, solo cuando la tentación se hacía insoportable, pero con el tiempo la frecuencia aumentó hasta convertirse en cadena diaria que lo ataba con fuerza invisible pero inquebrantable. Cada vez que caía, Azarael prometía que sería la última vez. Cada mañana se levantaba con renovada determinación de resistir, pero cada noche, cuando la soledad y el silencio lo envolvían, volvía a caer en el mismo pozo del que había jurado salir. La vergüenza que sentía era tan profunda que jamás lo confesó a nadie, ni siquiera al sacerdote del pueblo, cuando ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Un día, un profeta itinerante llamado Jedidías llegó al pueblo y pidió hospedaje en la casa del padre de Azarael. Durante la cena, el profeta fijó su mirada penetrante en el joven y dijo palabras que helaron su sangre. «Hay fuego extraño ardiendo en esta casa, fuego que no fue encendido en el altar del Señor, sino en el altar de la carne.
si no se apaga pronto, consumirá todo lo que debería haber sido santo. Azarael palideció, pero nadie más entendió el significado de aquellas palabras. Esa noche, incapaz de dormir, buscó al profeta y le confesó entre lágrimas su lucha secreta de años. Gedidías lo escuchó sin interrumpir y luego habló con solemnidad terrible. «Hijo, lo que haces en secreto no está oculto ante los ojos del Eterno. Cada vez que profanas tu cuerpo, que es templo del Espíritu, estás ofreciendo sacrificio en altar pagano. Los demonios de lujuria han reclamado derecho legal sobre tu vida a través de cada acto repetido. Si no te arrepientes con arrepentimiento genuino y buscas liberación completa, el destino que te espera es separación eterna de la presencia del Dios que dices servir». Azarael cayó de rodillas y clamó misericordia con gemidos que salían desde lo más profundo de su ser. El profeta oró por él durante horas, rompiendo ataduras espirituales, expulsando espíritus inmundos que habían hecho morada en su vida a través de años de práctica habitual. Cuando amaneció, Azarael era un hombre diferente. No porque la tentación hubiera desaparecido mágicamente, sino porque ahora tenía las armas espirituales y la rendición genuina necesarias para pelear la batalla diaria. Los años siguientes fueron de lucha constante pero victoriosa. Azarael se casó con una mujer piadosa, canalizó sus deseos dentro del pacto matrimonial como Dios había diseñado, y eventualmente se convirtió en el líder espiritual que su padre había soñado. Pero nunca olvidó cuán cerca estuvo de perderlo todo por un pecado que el mundo llamaría pequeño, pero que ante los ojos de Dios tenía consecuencias eternas. La historia de Azarael es la historia de millones de hombres y mujeres en este mismo momento, incluyendo quizás la tuya propia. Es la historia de una lucha secreta que devora almas en silencio mientras la sociedad moderna la normaliza y la iglesia tibia la ignora. Pero yo no voy a ignorarla, porque mi llamado es decir la verdad, aunque duela, porque solo la verdad tiene el poder de hacerte libre. Antes de continuar, necesito establecer algo con absoluta claridad. Este mensaje no viene desde un lugar de superioridad moral ni de juicio farisaico. Viene desde un lugar de amor genuino por tu alma eterna y de urgencia profética por advertirte sobre un peligro que muchos han minimizado para su propia destrucción. No estoy aquí para condenarte, sino para mostrarte el camino de escape que Dios ha provisto. Pero para que busques escape, primero necesitas entender de qué necesitas escapar. La palabra de Dios es absolutamente clara sobre las consecuencias de la inmoralidad sexual en todas sus formas. El apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración directa del Espíritu Santo, declaró a los corintios: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa lista incluye específicamente a los fornicarios, palabra que en el griego original es pornos, de donde deriva nuestra palabra pornografía, y abarca toda expresión de sexualidad fuera del diseño divino del matrimonio entre un hombre y una mujer. El mismo Pablo escribe a los Gálatas describiendo las obras de la carne, y entre las primeras que menciona están la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Y añade con advertencia solemne: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredar el reino de Dios significa exactamente lo que temes que significa: separación eterna de la presencia del Creador, destino en el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles.
Ahora bien, sé que algunos intentarán argumentar que la masturbación específicamente no está mencionada por nombre en la Biblia. Este argumento revela ignorancia sobre cómo funcionan los principios bíblicos. La Escritura no menciona específicamente la heroína ni la cocaína, pero nadie con entendimiento espiritual básico argumentaría que el uso de drogas está permitido, porque no se nombra textualmente. Los principios bíblicos sobre la pureza sexual, el dominio propio, la santidad del cuerpo como templo del Espíritu Santo y el diseño divino de la sexualidad exclusivamente dentro del matrimonio, condenan claramente toda expresión sexual solitaria que busca placer fuera del pacto matrimonial. Jesús mismo elevó el estándar cuando declaró: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si la mirada codiciosa ya constituye adulterio del corazón, ¿cuánto más el acto físico que busca satisfacer esa codicia, aunque sea sin otra persona presente? El pecado no se define solo por la presencia de otra persona. Se define por la condición del corazón y por la violación del diseño santo de Dios. Quiero que identifiques conmigo las señales de que este pecado ha tomado control sobre tu vida de maneras que quizás no has reconocido plenamente. Presta atención cuidadosa porque el enemigo es maestro en normalizar aquello que debería alarmarnos. Primera señal de esclavitud. Necesitas el acto para poder dormir, para manejar el estrés, para lidiar con la ansiedad o para sentirte normal. Cuando algo se convierte en muleta emocional, sin la cual no puedes funcionar, ha dejado de ser tentación ocasional y se ha convertido en adicción que controla tu vida. Segunda señal de esclavitud. Has intentado detenerte múltiples veces sin éxito duradero. Las promesas que te haces a ti mismo se rompen consistentemente. Esto revela que estás tratando de pelear una batalla espiritual con fuerzas meramente humanas, lo cual garantiza la derrota. Tercera señal de esclavitud. Consumes pornografía como parte del ritual. La masturbación raramente ocurre en el vacío. Generalmente está alimentada por imágenes, videos o fantasías que profanan tu mente y tu imaginación. Cada imagen consumida deja marca en tu alma y fortalece las cadenas que te atan. Cuarta señal de esclavitud. Sientes vergüenza profunda después de cada caída, pero esa vergüenza no produce cambio verdadero, solo te impulsa a esconderte más profundamente y a construir muros de engaño más elaborados. Quinta señal de esclavitud. Tu vida de oración se ha deteriorado. Leer la palabra se siente como obligación vacía y sientes distancia creciente de Dios. Esto ocurre porque el pecado sexual habitual apaga la sensibilidad espiritual y levanta muro de separación entre tu alma y tu Creador. Si reconociste alguna de estas señales en tu propia vida, no huyas de este mensaje, quédate hasta el final, porque Dios no te muestra tu condición para destruirte, sino para ofrecerte salvación. Comenta ahora mismo si te identificaste con alguna de estas señales. Tu honestidad en los comentarios rompe el poder del secreto que ha mantenido este pecado activo en tu vida. Y no pauses este video porque hay revelaciones adicionales que necesitas para recibir libertad completa. Hay un personaje bíblico cuya historia contiene advertencias poderosas sobre las consecuencias de dejarse dominar por los deseos de la carne, y quiero que lo examinemos juntos para que entiendas que estos principios no son invención mía, sino verdades establecidas desde la antigüedad. Estoy hablando de Esaú, el hijo primogénito de Isaac, el nieto de Abraham. Las Escrituras describen a Esaú como un hombre dominado por sus apetitos carnales. En Génesis vemos cómo vendió su primogenitura, su derecho de nacimiento, su herencia espiritual, por un simple plato de lentejas, porque en ese momento tenía hambre y no podía controlar su deseo inmediato de satisfacción. El escritor de Hebreos lo llama profano,
precisamente por este acto, y añade una advertencia escalofriante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Observa cómo el Espíritu Santo conecta directamente la fornicación con la actitud de Esaú de sacrificar bendiciones eternas por satisfacción momentánea. Esto es exactamente lo que ocurre cada vez que alguien cae en el pecado sexual. Está vendiendo su primogenitura espiritual, su herencia eterna, su relación con Dios, por unos segundos de placer fugaz que dejan solo vacío y vergüenza. Y fíjate en lo que Hebreos dice a continuación sobre Esaú. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú buscó arrepentimiento, lloró buscando restauración, pero fue demasiado tarde. Había vendido algo que no podía recuperar. No estoy diciendo que Dios no perdone el pecado sexual, porque sí lo perdona cuando hay arrepentimiento genuino. Lo que estoy diciendo es que cada vez que pecamos, deliberadamente, estamos jugando con fuego eterno. No sabemos cuántas oportunidades de arrepentimiento nos quedan. No sabemos si la próxima caída será la que endurezca nuestro corazón al punto donde el arrepentimiento genuino ya no sea posible. Esaú nos advierte que ese punto existe y cruzarlo tiene consecuencias irreversibles. Quiero que busques la historia de Esaú en tu Biblia, en Génesis capítulo 25 y en Hebreos capítulo 12, y medites profundamente en las lecciones que contiene para tu propia lucha. Y mientras reflexionas, comenta aquí tu edad, porque necesito saber a quién estoy ministrando. Si eres joven luchando con esta tentación por primera vez, necesitas armas diferentes que alguien que ha luchado durante décadas. Si eres mayor y has normalizado este pecado pensando que ya es parte de quien eres, necesitas escuchar que nunca es demasiado tarde para la liberación mientras haya aliento de vida. Vivimos en una época donde la cultura ha normalizado completamente la masturbación, presentándola como práctica saludable, natural e incluso necesaria. Los llamados expertos en sexualidad la promueven abiertamente. Las series de televisión la muestran como comportamiento ordinario y las redes sociales están saturadas de mensajes que ridiculizan cualquier intento de abstinencia como represión dañina. Esta es la sabiduría del mundo, y la palabra nos advierte que la sabiduría del mundo es locura ante Dios. Los mismos promotores de esta supuesta libertad sexual son los que han producido una generación adicta a la pornografía, incapaz de formar relaciones íntimas saludables, deprimida, ansiosa y espiritualmente vacía. Los frutos revelan la calidad del árbol, y los frutos de la revolución sexual son podridos hasta el núcleo. Te felicito profundamente por estar aquí, buscando verdad bíblica en lugar de tragarte las mentiras de una cultura que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Mientras millones se pierden siguiendo consejos destructivos de supuestos expertos que niegan la existencia misma de Dios, tú estás buscando sabiduría del único que verdaderamente sabe cómo fuimos diseñados y cómo debemos vivir. Eso requiere valentía en un mundo que ridiculiza la pureza sexual. Déjame llevarte ahora a un nivel más profundo de comprensión, porque necesitas entender no solo que este pecado está mal, sino por qué está mal y qué hace exactamente en las dimensiones invisibles de tu ser. La Escritura enseña que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo para aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Pablo pregunta retóricamente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y añade el mandamiento directo, huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto nos revela algo crucial. Los pecados sexuales operan de manera diferente a otros pecados porque afectan directamente el templo donde habita el Espíritu de Dios. Cuando profanas tu cuerpo con inmoralidad sexual, estás profanando el lugar santo donde Dios desea habitar. Estás invitando inmundicia al santuario sagrado, y el Dios santo no cohabita con la inmundicia. Cuando la inmundicia persiste, su presencia se retira, dejando el templo vacío y vulnerable a ocupantes mucho más oscuros. Esta es la razón por la cual tantas personas atrapadas en pecado sexual habitual experimentan opresión demoníaca, pensamientos intrusivos, incapacidad de experimentar paz genuina y sensación constante de estar separados de Dios, aunque técnicamente sigan asistiendo a la iglesia y manteniendo apariencias religiosas. El pecado sexual abre puertas espirituales que permiten acceso a entidades que no tienen derecho legal de estar ahí cuando vivimos en santidad. Los estudios científicos modernos, aunque realizados por investigadores que frecuentemente no tienen fe, confirman lo que la Escritura siempre ha enseñado. La pornografía y la masturbación compulsiva literalmente reconfiguran el cerebro, creando surcos neurológicos de adicción similares a los que producen las drogas más potentes. La dopamina liberada durante estos actos crea ciclo de tolerancia y escalada que requiere estímulos cada vez más intensos para producir el mismo efecto. Esto explica por qué muchos comienzan con imágenes relativamente suaves y terminan consumiendo contenido cada vez más extremo y degradante. El diseño de Dios para la sexualidad dentro del matrimonio produce vinculación saludable entre esposos a través de la oxitocina, la misma hormona liberada durante estos actos solitarios, pero en un contexto completamente diferente. Cuando esa hormona se libera repetidamente en contexto solitario, frecuentemente asociado con imágenes en pantalla, el cerebro se entrena para vincularse con fantasías en lugar de con una persona real. Esto produce la epidemia de hombres incapaces de funcionar sexualmente con esposas reales, porque sus cerebros fueron entrenados para responder solo a píxeles en pantalla. La ciencia confirma lo que la Escritura siempre supo. Fuimos diseñados para intimidad dentro del pacto matrimonial, y violar ese diseño produce consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá del momento del acto. Quiero que reflexiones honestamente sobre tu propia experiencia. Si has estado atrapado en este ciclo, no has experimentado exactamente lo que estoy describiendo. ¿No has notado cómo necesitas estímulos cada vez más intensos para lograr el mismo efecto? ¿No has sentido cómo tu capacidad de intimidad real, ya sea con esposa si estás casado o en la expectativa de matrimonio si eres soltero, se ha deteriorado? Si tu respuesta es sí, comenta algo que esta revelación está despertando en tu corazón. Tu participación activa en los comentarios es parte del proceso de romper el poder del secreto. Un día más te pido que comentes la frase «Ya estoy suscrito», si ya formas parte de esta familia de fe. Cuando veo esos comentarios de mis oyentes fieles, mi corazón se llena de gozo porque sé que no estoy predicando al vacío, que hay almas reales siendo ministradas, vidas reales siendo transformadas. Y si aún no estás suscrito, este es el momento de tomar esa decisión mientras continuamos con esta revelación crucial para tu libertad. El apóstol Pablo comparte en su carta a los Romanos una lucha que todo creyente genuino puede identificar. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Eso hago, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y clama con desesperación que refleja la tuya propia.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no termina en desesperación. Inmediatamente responde su propia pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. La liberación existe, la victoria es posible, pero solo a través de Cristo, no a través de fuerza de voluntad humana, no a través de técnicas psicológicas, no a través de simplemente intentar más duro. El libro de Proverbios advierte, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El dominio propio, el fruto del espíritu, es la muralla que protege tu ciudad interior de los invasores que buscan saquearte. Cuando careces de dominio propio en el área sexual, has dejado tu ciudad sin murallas, vulnerable a todo ataque enemigo. Pero aquí están las buenas nuevas que necesitas escuchar. El dominio propio no es algo que produces por tu propia fuerza, es fruto del Espíritu Santo. Cuando te rindes genuinamente al señorío de Cristo, cuando dejas de intentar vencer en tu propia fuerza y permites que su poder obre en ti, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse, incluyendo el dominio propio que necesitas para vencer esta batalla. Déjame compartirte algo personal que quizás te ayude a entender que no te hablo desde Torre de Marfil, sino desde experiencia de batalla. Hubo un tiempo en mi propia vida, antes de conocer verdaderamente al Señor, cuando estuve atrapado en este mismo ciclo que he estado describiendo. Conocía la vergüenza, conocía las promesas rotas, conocía la sensación de estar atrapado en pozo del cual no podía salir por mis propias fuerzas. Intenté con determinación humana, intenté con trucos mentales, intenté con simplemente evitar las situaciones de tentación y fallé una y otra vez. Mi liberación no vino hasta que dejé de intentar vencer por mi cuenta y me rendí completamente a Cristo, reconociendo que sin Él literalmente no podía hacer nada. Vino cuando confesé mi pecado no solo a Dios, sino a un hermano maduro que me discipuló en el proceso de libertad. Vino cuando implementé cambios prácticos radicales, eliminar todo acceso a pornografía, establecer rendición de cuentas regular, saturar mi mente con la palabra en lugar de con basura del mundo. Vino cuando entendí que la batalla no se gana una vez para siempre, sino que se pelea diariamente con las armas que Dios provee. Han pasado muchos años desde que experimenté libertad, pero nunca bajo la guardia, porque sé que el enemigo es paciente y busca cualquier oportunidad para hacerme caer. La victoria es real, pero requiere vigilancia constante. Ahora quiero darte instrucciones prácticas, un mapa claro para el camino hacia la libertad que es absolutamente posible en Cristo. Primer paso, absolutamente esencial. Arrepentimiento genuino. No la culpa superficial que sientes momentáneamente después de caer, sino un arrepentimiento profundo que reconoce la gravedad del pecado ante un Dios santo, que llora por haber ofendido al Creador que te ama, que está dispuesto a hacer cualquier cosa necesaria para cambiar. Sin este arrepentimiento genuino, ninguna técnica ni estrategia producirá libertad duradera. Segundo paso crucial, confesión a otro creyente maduro. Santiago instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El pecado sexual prospera en el secreto, y la confesión rompe el poder de ese secreto. Busca un hermano o pastor de confianza, alguien del mismo sexo, y confiesa tu lucha. Esto será una de las cosas más difíciles que hagas, pero también una de las más liberadoras. Tercer paso práctico: eliminación radical de acceso a tentación. Jesús dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, lo saques y lo eches de ti. No estaba hablando literalmente de mutilación física, sino del principio de tomar medidas drásticas contra las fuentes de tentación. Si tu teléfono es la puerta a la pornografía, instala filtros estrictos o consigue un teléfono básico sin acceso a Internet.
Si tu computadora es el problema, colócala en lugar público de tu casa. Si ciertas horas o lugares son particularmente vulnerables, cambia tu rutina radicalmente. Cuarto paso espiritual: saturación con la palabra de Dios. El salmista preguntó, ¿cómo podría el joven limpiar su camino? Y respondió, guardando tu palabra. No lectura casual de versículos diarios, sino inmersión profunda y constante en las Escrituras. Memoriza pasajes sobre pureza, medita en ellos, repítelos cuando la tentación ataque. La palabra es espada del Espíritu que derrota las mentiras del enemigo. Quinto paso continuo: oración sin cesar, especialmente en momentos de tentación. Jesús instruyó a orar para no entrar en tentación. Cuando sientas que la tentación se acerca, clama inmediatamente al Señor. No intentes resistir en tu propia fuerza, invoca el poder de aquel que ya venció toda tentación cuando caminó en carne humana. Sexto paso de rendición de cuentas: establece sistema regular donde alguien te pregunte directamente sobre tu pureza sexual. Esto puede ser incómodo, pero es increíblemente efectivo. Saber que tendrás que dar cuenta a otro ser humano añade barrera adicional contra la caída. Séptimo paso de paciencia: entiende que la libertad generalmente no viene instantáneamente, sino a través de proceso. Habrá caídas en el camino, pero cada caída no significa derrota total, sino oportunidad de levantarte y continuar. Lo que importa no es perfección inmediata, sino dirección constante hacia santidad. Has llegado hasta aquí, hasta el final de este mensaje que sé que no ha sido fácil de escuchar, y quiero que sepas que estoy genuinamente orgulloso de ti. La mayoría de personas hubiera huido de estas verdades incómodas, hubiera buscado predicadores que les dijeran lo que querían escuchar en lugar de lo que necesitaban escuchar. Pero tú te quedaste, absorbiste la verdad aunque doliera, y eso habla de hambre genuina por libertad que no se contentará con cadenas disfrazadas de normalidad. Necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Comenta tu nombre completo aquí abajo para que pueda incluirte en oración específica. Cuando veo esos nombres, no son simplemente texto en pantalla, son almas reales, luchando batallas reales contra enemigos reales. Oro por cada nombre con la seriedad de quien entiende que las consecuencias son eternas. Te pido también que compartas este video ahora mismo. Sé que el tema es sensible, sé que te da vergüenza que otros sepan que escuchaste mensajes sobre esto. Pero piensa cuántos hombres, cuántos jóvenes están atrapados en las mismas cadenas sin esperanza de libertad porque nadie les habla verdad. Piensa cuántas vidas podrían ser transformadas si este mensaje llegara a ellos en el momento correcto. Cuando compartes, estás siendo instrumento de liberación para otros cautivos. Satanás está luchando ferozmente para que este mensaje no se esparza, porque cada alma liberada de la esclavitud sexual es derrota devastadora para su reino. Si sientes resistencia a compartir, reconócela como táctica del enemigo y lucha contra ella. No te vayas sin compartir en tu Facebook, en tu WhatsApp, donde puedas. Es acto de guerra espiritual a favor de los cautivos. Te invito a explorar otros videos de este canal porque hay mensajes específicos esperándote para diferentes batallas que enfrentas. Cada historia hebrea contiene armas específicas para luchas específicas. Permíteme cerrar con oración desde lo profundo de mi corazón. Padre Celestial, Dios Santo y Misericordioso, vengo ante tu trono intercediendo por cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces cada lucha secreta, cada caída oculta, cada lágrima de vergüenza derramada en soledad. Te pido perdón en nombre de aquellos que han profanado el templo de tu espíritu con inmoralidad sexual. Limpia lo que ha sido contaminado. Restaura lo que ha sido dañado. Libera lo que ha sido encadenado.
Rompe ahora mismo, por el poder de la sangre de Jesús, toda atadura demoníaca que haya sido establecida a través del pecado sexual habitual. Cierra las puertas que fueron abiertas al enemigo. Expulsa todo espíritu inmundo que haya tomado residencia donde no tiene derecho de estar. Concede a cada persona que escucha arrepentimiento genuino que produzca frutos dignos. Dale valor para confesar a otro creyente. Dale determinación para tomar medidas radicales contra las fuentes de tentación. Dale hambre insaciable por tu palabra que desplace el hambre por inmundicia. Y Señor, te pido que donde haya adicción de años, traigas liberación sobrenatural. Donde haya vergüenza aplastante, traigas el perdón que restaura la dignidad. Donde haya desesperanza de cambio, traigas fe para creer que todas las cosas son posibles para el que cree. Protege los matrimonios que han sido dañados por este pecado. Sana las intimidades que han sido distorsionadas. Restaura la capacidad de vinculación real con personas reales. En el nombre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el libertador de cautivos, el restaurador de almas, amén y amén. Me siento muy honrado de haber caminado contigo a través de este mensaje difícil, pero necesario. Me encantaría conocerte personalmente algún día, escuchar tu testimonio de libertad, celebrar contigo la victoria que Cristo ganó por ti. Te pido perdón si hubo algún problema con el audio, si me repetí, si alguna palabra salió imperfecta. Soy humano, con mis propias luchas y debilidades, pero mi corazón arde por ver cautivos liberados, esclavos caminando en libertad, templos purificados donde el Espíritu Santo pueda habitar sin obstáculo. Hasta el próximo mensaje, guerrero de la fe. Que el Señor te guarde en pureza, te fortalezca en la batalla y te lleve de victoria en victoria hasta el día cuando veas su rostro y escuches las palabras que todo siervo anhela escuchar. Bien hecho, siervo bueno y fiel. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo en tu camino hacia la libertad total. Ve en paz y pelea la buena batalla de la fe. Quiero añadir algo más antes de que te vayas, algo que considero de vital importancia para que esta liberación sea completa y duradera en tu vida. Muchas personas experimentan momentos de libertad, pero luego recaen porque no entienden la naturaleza de la guerra espiritual en la que están involucrados. Esto no es simplemente una batalla contra malos hábitos o debilidades psicológicas, aunque esos elementos existen. Esta es una batalla contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, como Pablo claramente establece en Efesios. El enemigo de tu alma ha invertido años construyendo fortalezas en tu mente, patrones de pensamiento que te llevan automáticamente hacia el pecado cuando ciertas circunstancias se alinean. Estas fortalezas no caen con una sola oración ni con un solo momento de determinación. Requieren demolición sistemática a través de la renovación constante de tu mente con la palabra de Dios. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo, como instruye Pablo a los Corintios. Cuando la tentación venga, y vendrá porque el enemigo no se rinde fácilmente, recuerda que la Escritura promete que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más de lo que puedes resistir, sino que junto con la tentación proveerá también la salida para que puedas soportar. Esa salida existe en cada momento de tentación. Tu trabajo es buscarla activamente en lugar de buscar excusas para caer. Recuerda también que tu identidad no está definida por tu pecado pasado, sino por tu posición en Cristo. Si estás en Él, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
El enemigo intentará constantemente recordarte tus caídas pasadas para convencerte de que eso es quien realmente eres, que nunca podrás cambiar, que deberías simplemente aceptar el pecado como parte inevitable de tu vida. Esas son mentiras del padre de mentira y debes rechazarlas con la verdad de quién eres en Cristo. Finalmente, nunca olvides que esta batalla, aunque intensa y a veces agotadora, ya fue ganada en la cruz del Calvario. Cristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tu victoria no depende de tu fuerza, sino de apropiarte de la victoria que Él ya obtuvo. Cuando te sientas débil, recuerda que su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando te sientas derrotado, recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Camina en esa victoria, guerrero, no como quien espera vencer, sino como quien ya venció en Cristo. Levántate cada día vistiéndote con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Cíñete con la verdad. Vístete de la coraza de justicia, calza tus pies con el apresto del Evangelio de paz. Toma el escudo de la fe que apagará todos los dardos de fuego del maligno, recibe el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con estas armas, ningún enemigo puede prevalecer contra ti. Con estas armas, la libertad no es solo posible, sino inevitable para quien persevera en fe. Con estas armas, el destino que el enemigo planeó para ti, destrucción y separación eterna, es reemplazado por el destino que Dios tiene preparado. Vida abundante aquí y vida eterna en su presencia. Ese es el destino que te espera si eliges hoy, en este momento, renunciar al pecado y abrazar la santidad que Dios hace posible por su gracia. La decisión es tuya. El poder para cumplirla viene de Él. Juntos, tu decisión y su poder producirán transformación que durará por la eternidad. Que así sea en tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de cerrar definitivamente, quiero hablarte de algo que muchos ignoran. El poder de la comunidad de fe en esta batalla. El enemigo quiere mantenerte aislado porque sabe que el creyente solitario es presa fácil. Pero cuando te rodeas de hermanos genuinos que también luchan por santidad, cuando te integras a una comunidad que te sostiene en oración, que te pide cuentas con amor, que te levanta cuando caes, la batalla se vuelve exponencialmente más fácil de pelear. Eclesiastés declara que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, dice, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No pelees esta batalla solo. Busca hermanos de guerra que caminen contigo hacia la santidad. Forma o únete a grupos de rendición de cuentas donde puedan ser honestos sobre sus luchas sin temor a juicio hipócrita. La iglesia primitiva vivía en comunidad profunda, confesando pecados unos a otros, orando unos por otros y experimentando sanidad sobrenatural. Esa comunidad aún es posible y es esencial para victoria duradera. También quiero recordarte que tu testimonio de libertad, cuando lo alcances, será arma poderosa para liberar a otros. Apocalipsis revela que los santos vencen al acusador por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu historia de esclavitud transformada en libertad será testimonio que destruirá las mentiras del enemigo en vidas de otros que hoy luchan en las mismas cadenas. No guardes tu libertad solo para ti. Cuando la alcances, vuélvete y ayuda a otros a encontrar el mismo camino. El Señor, que comenzó buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confía en esa promesa, descansa en esa verdad y camina hacia tu destino no de destrucción, sino de gloria eterna con el Dios que te amó tanto, que envió a su Hijo a morir por ti cuando todavía eras pecador.
Hasta que nos encontremos de nuevo, hermano mío, hermana mía en la fe, mantente firme, velando, perseverando en oración, y jamás olvides que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.